Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y hermanos? Bienvenidos una vez más a su canal, El Rincón Católico. Seguimos con la serie de videos hablando acerca de los sacramentos. Los sacramentos son los signos eficaces de la gracia de Dios, instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos transmite la vida eterna. Vamos a empezar a hablar de los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Veamos pues lo que es el sacramento del bautismo. Y para empezar a hablar del sacramento del bautismo, tengamos en cuenta que mediante los sacramentos de iniciación se ponen todos los fundamentos, todas las bases para lo que va a ser nuestra vida de fe. Hay 3 sacramentos por los cuales se nos infunde un carácter sacramental. ¿Qué quiere decir carácter sacramental? Esto quiere decir que Papá Dios nos pone un sello en el alma y configura al que recibe el sacramento, o sea nosotros, con Jesucristo. Este sello es permanente, nadie lo puede borrar y por lo tanto no se puede recibir más de una sola vez. Una sola vez se recibe. ¿Y cuáles son esos sacramentos? Precisamente el del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Recuerden muy bien, al recibir estos sacramentos, Dios nos impone un sello indeleble, imborrable, indestructible en nuestra alma. A medida que vamos desarrollando el tema del bautismo, nos vamos a dar cuenta que el bautismo no solamente es para perdonar pecados, sino para muchas otras cosas más. Así que atentos para que no nos engañen en la calle. Así pues, el sacramento del bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es como la puerta que se nos abre para nosotros empezar a andar, a entrar a lo que es la vida divina. Y es la puerta que se abre para poder recibir los demás sacramentos. El sacramento del bautismo, sí, nos perdona los pecados. Pero además de eso, nos devuelve la dignidad y nos regenera como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo recibo el bautismo, me configuro con Jesucristo y empiezo a ser parte de su cuerpo. Entro al árbol de la vida y de esta forma puedo ser llamado hijo de Dios. Y al hacernos parte de su iglesia, nos hacemos parte del cuerpo místico de Jesucristo y nos hacemos partícipes de su misión. La palabra bautismo en griego significa sumergirse debajo del agua. Y por eso es que nuestros hermanos protestantes se agarran de esto para decir que nuestro bautismo no es válido, porque no nos sumergimos. Recuérdense que cuando han ido a un bautismo, al bebé no lo meten en el agua, no lo meten en una piscina, no lo meten en el Jordán, sino que el sacerdote o el diácono lo que hace es que le pone un chorrito de agua en la cabeza. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Jesucristo, el agua es un símbolo de regeneración y el bautismo que recibimos es el bautismo de Jesucristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero muy bien, sigamos. Bautismo significa sumergir. Sumergir en el agua. El agua es símbolo de vida y de muerte. De vida, porque las plantas sin el agua no vivirían. Nosotros sin el agua moriríamos. Pero también es un símbolo de muerte. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan una inundación. Cuando se acuerdan esa vez que hubo un tsunami en el Japón, que vimos en las imágenes que se venía toda el agua encima y rápidamente se inundó toda la ciudad, los carros se dañaron, hubo ahogados, hubo muertos, que en paz descansen. Así pues, el agua, símbolo de vida y símbolo de muerte, pues el sumergirnos en el agua simboliza el acto de sepultarnos con Jesucristo. Hablamos de que los sacramentos son configuración con Jesucristo, pues bien, aquí lo que estamos haciendo es que nos metemos en el agua y estamos participando de la muerte de Jesucristo. Pero al salir del agua también estamos participando, pero esta vez estamos participando de la resurrección en Jesucristo. Y con esto nosotros resurgimos del agua, resurgimos una vez bautizados como una nueva criatura en Jesucristo. Sí, el bautismo se conoce como un baño de regeneración del Espíritu, porque estamos naciendo del agua al Espíritu. ¿Pero a cuál Espíritu? Pues al Espíritu Divino, sin el cual nosotros ni nadie podría entrar al reino de los cielos. San Gregorio Nacianceno nos dice que el bautismo es uno de los dones más grandes, más maravillosos que Dios nos pudo haber dado, porque con el bautismo nos revestimos de incorruptibilidad, es decir,
estamos llamados a ser partícipes de la vida eterna, de la vida con Jesucristo y en Jesucristo. ¿Por qué se dice que el bautismo es un don? Porque es un regalo dado a nosotros que no lo merecemos y se le da tanto al justo como al pecador. Jesucristo, Dios, nos lo ha dado para que nosotros podamos entrar a la vida de la gracia y poder aspirar algún día a volver a estar con Él en la vida eterna en el cielo. Así pues, nosotros al recibir el bautismo nos bañamos totalmente, nuestra alma queda limpiecita, toda nuestra vergüenza queda destruida, queda difuminada, desaparece y quedamos sellados con un sello real, sello de reyes, el sello de Dios, el sello divino. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos varios pasajes donde nos prefiguran el bautismo. Por ejemplo, está el pasaje del Arca de Noé. ¿Se acuerdan el diluvio que llovió 40 días con 40 noches? Pues ese diluvio, esa agua y ese pasar los 40 días en el agua, nos que están prefigurando el bautismo, porque ahí se renace una nueva creación, una nueva humanidad. Se borra todo lo malo que estaba pasando para volver a nacer como hijos de Dios que solamente están mirando hacia el cielo para cumplir la voluntad de Dios. Otro pasaje también es el paso por el Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando Moisés abrió las aguas y el pueblo de Israel pasó por entre el mar, que venían los soldados persiguiendo al pueblo de Israel? Pues ese pasar por el Mar Rojo está prefigurando que todos estamos muriendo al pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está dejando todas esas malas mañas que adquirió siendo esclavos por tantos años del pueblo de Egipto. Entonces, cuando pasan por el Mar Rojo, ya llegan al otro lado, las aguas se cierran y entonces llegan como una humanidad nueva, llegan como un pueblo escogido nuevo, renovado, rejuvenecido, que prefigura la familia de todos los bautizados. Muy bien, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. El bautismo no solamente, escuchen bien, no solamente es para el perdón de los pecados. Así que mucho cuidado, no se dejen engañar, porque hay muchos que dicen, ¿cómo voy a bautizar a mi hijo si no ha pecado? Está bien, los bebés, los niños pequeños no han pecado porque no tienen conciencia de pecado. Pero, como dije, no solamente es para el perdón de los pecados. Además, ¿para qué es el bautismo? Sí, es para el perdón de los pecados, correcto, pero también le abre las puertas al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. ¿Ustedes no quieren que sus hijos reciban el Espíritu Santo en sus vidas para que lo acompañe desde ese momento hasta su muerte? Yo sí quiero eso para mis hijos y no voy a privarlos de que su alma reciba el Espíritu Santo para que ellos tengan la fortaleza de afrontar esta vida. Pero no solamente eso, también injerta a nuestros hijos, a nuestras almas, en el árbol de la vida. Nuestra alma se hace miembro del cuerpo de Jesucristo, formando parte de su iglesia. Y esto nos hace partícipes en la misión de Jesucristo. ¿Y cuál es la misión de Jesucristo? La redención. Nosotros estaremos llamados entonces a ir a las calles, a pregonar el Evangelio, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y asimismo morir con Él y resucitar al último día para encontrarnos cara a cara y vivir eternamente con el amado. Ya saben, no solamente para el perdón de los pecados, así que no debemos dejar pasar el tiempo, porque mientras más pasa el tiempo, más estamos privando al alma de nuestros hijos de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y si un alma no pertenece al cuerpo de Cristo, está privado de la redención. Nosotros al bautizarnos, abrimos nuestra alma para que el Espíritu Santo baje a nosotros y se pose en nuestras vidas para poder tener fuerza y así poder tener la libertad de recibir los otros sacramentos. Este sacramento también, recuérdense, nos pone un sello en el alma, el sello de Dios, y entonces no es posible borrarlo. Como tenemos el sello, hagan de cuenta cuando se marca el ganado, pues ese sello de Dios está en nuestras almas, y como está en nuestras almas, no es posible sacarlo ni volverlo a hacer, porque se hace una sola vez y para siempre. Muchos católicos se han ido de la Iglesia Católica engañados. Van a otras sectas y les dicen, ese bautismo que recibiste cuando era chiquito no sirve de nada,
no sirve absolutamente de nada, porque no has recibido el Espíritu de Dios. Si ustedes se dan cuenta, siempre preguntan, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Entonces ellos dicen, tienes que bautizarte porque ese bautismo no sirve cuando te bautizaste como católico. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que el bautismo que recibimos de niños, ¿qué espíritu fue el que me transmitieron ahí? Si no fue el Espíritu Santo de Dios, entonces ¿qué espíritu fue? Si no fue el Espíritu de Dios, entonces fue ¿qué? ¿El espíritu del diablo? Error grave, porque al hacer eso se está yendo en contra del Espíritu Santo, se está rechazando la gracia santificante de Dios, y los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonan, ni en esta vida ni en la otra. Así que ceja, pestaña y ojo, no te dejes engañar. Muy bien, ahora vamos a hablar de la institución del bautismo por Jesucristo. En el bautismo, Jesucristo empieza su misión pública. Si se acuerdan ustedes en un video que vimos antes, cuando Jesucristo entra al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, recibe la unción de Dios para poder ir a ejercer su misión. Mientras que la unción de los reyes es una unción meramente humana, la unción de Jesucristo es directamente por Dios. Recibe el Espíritu Santo, aunque ya Jesús lo tenía, y de ahí es llevado al monte de las tentaciones a ser tentado por el demonio. Nosotros sabemos muy bien que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿cierto? ¿Sí lo sabemos? Pues en el Evangelio podemos ver dos genealogías que hacen de Jesucristo. Uno es en el Evangelio de San Mateo y otro es en San Lucas. San Mateo nos presenta a Jesucristo como verdadero hombre y como ese David definitivo que estaba esperando el pueblo de Israel, que iba a redimir todo el pueblo, todo el linaje de Dios. Pues él lo presenta a Jesucristo con las generaciones, desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio babilónico y desde el exilio de Babilonia hasta el nacimiento de Cristo. Y en cada una de estas fases podemos contar 14 generaciones. Y en la Biblia, el número 14 significa el número mesiánico. Siempre que ustedes estén leyendo la Biblia y escuchen, lean el número 14, tengan en cuenta que esto hace referencia al Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesucristo. Por otro lado está el Evangelio de San Lucas, cuya genealogía empieza no desde Abraham, sino que empieza desde el nacimiento de Cristo y dice hijo de María, hijo de José. Y desde ahí va pasando hacia atrás, Jacob, David, Abraham, llega hasta Adán. Pero de Adán, ¿quién sigue? De Adán sigue el creador de todo el universo, que es Dios. Aquí entonces vemos esas dos genealogías de Jesús. Una, que es San Mateo, nos lo presenta como verdadero hombre, y la otra es San Lucas, que nos presenta en su evangelio a Jesucristo como verdadero Dios. Y Mateo divide estas generaciones en tres. ¿Y por qué tres? Porque el 3 encierra la totalidad de Dios, la Santísima Trinidad. Entonces Jesucristo, ¿por qué se bautiza en edad adulta y no de niño? ¿Por qué nosotros nos tenemos que bautizar de niños y no de adultos como Jesucristo? Piensen muy bien lo que están diciendo. No puede ser que Jesucristo se bautizara cuando tenía 6 meses de edad, cuando era bebé, porque ustedes saben bien quién estaba bautizando. San Juan el Bautista. ¿Y saben cuántos años se llevan de diferencia Jesucristo y San Juan? Solo 6 meses. ¿Ustedes se imaginan un bebé de 6 meses bautizando? ¿Un niño de 2 años bautizando? No es posible. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Por eso es que Jesucristo aparece delante de todo el mundo a los 30 años. Porque a los 30 años, según la cultura judía, es que el hombre puede ejercer una actividad pública. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo tenía 30 años cuando fue a bautizarse? Porque el Evangelio de San Lucas nos lo dice, que Jesucristo tenía 30 años cuando se fue a bautizar en el Jordán. Resaltemos entonces que al bautismo de San Juan acudían muchísimas personas. Todos los días llegaban a bautizarse con Juan. Venía gente de Jerusalén, de toda Judea. ¿Cuál era el bautismo que Juan estaba impartiendo? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y de cambio de vida. Las personas que entraban al Jordán a ser bautizados por Juan reconocían sus faltas, sus pecados,
y se comprometían con Dios para cambiar sus vidas, dejar toda la vida de inmundicia a un lado, atrás, y salir de ahí renovados para ser una mejor persona para la sociedad. Y resulta que en esos días aparece un hombre entre toda esa gente. Jesucristo aparece. Qué raro que Jesucristo, siendo de Galilea, se aparezca ahí. Pero más raro es que Jesucristo haya querido irse a bautizar. Si sabemos que Jesucristo no tiene pecados, ¿cómo es que Jesucristo se acerca a recibir el bautismo? Si es que el bautismo solamente es para perdonar pecados, ¿qué hacía Jesucristo ahí? Acuérdense que el mismo San Juan dice: yo soy el que tiene que ser bautizado. ¿Y qué le contesta Jesucristo? Dejémoslo así por ahora, porque así tiene que ser. ¿Se acuerdan de eso? El mismo Juan el Bautista reconoce que Jesucristo no necesita el bautismo, pero Jesucristo igualmente acude a recibirlo. Los evangelios nos dicen que San Juan el Bautista no sabía quién era el Mesías, pero Dios le había dado una señal a San Juan el Bautista. ¿Cómo fue entonces que San Juan se dio cuenta que Jesucristo era el Mesías? Porque la señal era: aquel en que tú veas que el Espíritu Santo cae sobre él, ese es el Mesías. Pero ¿por qué era tan importante que San Juan supiera quién era el Mesías? Por la Escritura, para que se cumpliera toda profecía. ¿Y qué dice la profecía? Que en el desierto iba a salir una trompeta a anunciar que venía el Mesías. Y cuando esta trompeta llegara al desierto a anunciar al Mesías, se estarían cumpliendo todas las profecías que se le anunció al pueblo de Israel. En el libro de Isaías podemos leer en el capítulo 40, versículo 3, que dice: una voz clama, en el desierto abrid los caminos al Señor, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Y es aquí cuando San Juan el Bautista bautiza al Señor. Cuando Jesucristo está saliendo del agua, él ve que el cielo se abre y el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se posa sobre él. Y del cielo se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en el que me complazco. Si sabemos que el bautismo de Juan era hecho a través del agua, donde la gente venía arrepentida buscando un cambio de vida, y ese era el símbolo que usaba el pueblo para decir: yo he sido malo, yo he pecado y quiero en este momento lavarme para poder empezar una vida nueva. Entonces, ¿qué hizo a Jesús ir al agua? ¿Qué fue lo que hizo a Jesús querer ir al río Jordán a ser bautizado? Si sabemos que Jesucristo es Dios y en Jesucristo no existe el pecado. ¿Qué hizo que Jesucristo se encaminara hasta Juan para ser bautizado? Sí, Jesucristo se hizo hombre igual a nosotros, igual en todo, menos en el pecado. Pero ¿acaso Jesús sí había pecado? ¿Acaso Jesús había cometido actos que ameritaban que fuera a ser bautizado por Juan? El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, versículo 21, nos dice que Jesucristo era un hombre de continua oración. Se mantenía constantemente en oración, en comunicación permanente con el Padre, con su Padre. Entonces nosotros podemos concluir: Jesucristo iba orando mientras iba entrando al río, mientras iba siendo bautizado, mientras fue bautizado. Esto nos hace ver mucho más claro qué fue lo que ocurrió. Si miramos fijamente a Jesús, sus obras y sus actos, podemos comprender mucho mejor qué fue lo que pasó en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Porque si sabemos que Jesús no tuvo pecado y siempre estaba en continua oración, el gesto de Jesucristo, quererse bautizar, entrar en el agua y ser bautizado por Juan, nos deja ver claramente que Jesucristo asumió totalmente la culpa de la humanidad. Y habiéndola asumido en su totalidad, desde la humanidad que había existido antes, la que existía en ese momento y la de las futuras generaciones, incluyéndonos a nosotros y los que vienen, llega Jesús y entra al Jordán cargando con todas nuestras culpas. ¿Se acuerdan que les conté que la vida pública de Jesucristo empieza a los 30 años? Esto quiere decir que Jesucristo empieza su vida pública tomando el puesto de nosotros los pecadores, los de antes, los de ahora y los que vendrán. Él solito, en su humanidad, recoge toda la culpa del ser humano.
y entra, acepta el reto, acepta la misión de Dios, entra al agua para ser ungido por el Padre y así ser lanzado a dar cumplimiento a la misión. Podríamos decir que Jesucristo entonces es el verdadero Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás dice: tíreme entonces al mar para que la tormenta se pare y podamos ser salvados? ¿Se acuerdan que Jonás dijo eso? Pues Jesucristo es el verdadero Jonás porque Él mismo entrega su vida. Así como Jonás hizo que lo tiraran al mar, Jesucristo mismo se está entregando por sí mismo y va a entregar su vida hacia el Calvario para ser flagelado, muerto y gloriarse en la resurrección. Así entonces la frase "tenemos que ser así para que se cumpla toda justicia" toma entonces el sentido que nos quiere transmitir el Señor, porque al bautizarse Jesucristo está aceptando su muerte por la redención del ser humano. Y la voz que viene del cielo, que dice: este es mi Hijo en el que me complazco, es una anticipación de la resurrección del Señor. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos, estamos asumiendo la muerte de Jesucristo y morimos con Él al hombre viejo, al pecado. Y esta aceptación de nuestro pecado y el resurgir nuevamente se va a convertir en la anticipación de nuestra resurrección en Jesucristo igualmente. Y hay personas que no bautizan a sus hijos. Qué tristeza me da que priven a los niños de poderse injertar en el árbol de la vida, en el cuerpo de Jesucristo, a recibir el Espíritu Santo de Dios, que nos hace partícipes de las alegrías eternas, que nos hace partícipes del reino de los cielos. En el bautismo de Jesús también podemos mirar que cuando Jesucristo se sumerge en el agua, cuando entra al agua del Jordán, es una representación del descenso de Jesucristo al infierno, y la salida del agua es la representación de la resurrección. Jesucristo baja al infierno compartiendo nuestro padecimiento y baja con un sufrimiento que va a transformar a toda la humanidad. ¿Y baja para qué? Para destruir las cadenas de la muerte, para vencer al enemigo, para con el poder de Dios destruir a aquel que se está robando las almas. Jesucristo entra a la casa del mismo mal, rompe las cadenas, destruye todas las puertas, echa abajo todas las paredes y lucha con aquel que tiene el poder de esclavizar al hombre. Igualmente como todos estos políticos y poderosos del mundo tienen esclavizados a la humanidad, tienen esclavizados al hombre haciéndoles hacer lo que ellos quieren que hagamos, haciéndonos creer y pensar lo que ellos quieren que pensemos. Pero Jesucristo viene como ese faro en la tiniebla a alumbrarnos el entendimiento para poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Todo bautizado es impulsado por el Espíritu Santo a erradicar totalmente de raíz toda la vida de maldad. Si ustedes miran una familia y en una familia hay un hijo predilecto, es muy probable que los otros miembros de la familia tengan envidia por él. Entonces le están haciendo bullying, le quieren hacer el mal, le quieren desear el mal, porque es el hijo predilecto. Así como cuando hablamos de José, que era el hijo predilecto de su padre, y entonces los hermanos lo vendieron como esclavo. Pues Jesucristo es el hijo predilecto de Dios, y por eso Satanás se rebeló contra él, y por eso está haciendo tanta maldad en el mundo. Y sobre todo vemos el mal que se le está haciendo a la Iglesia Católica el día de hoy. Vemos cómo se han infiltrado tantos sacerdotes desobedientes, depravados, mejor dicho, tanta maldad, tanta podredumbre, tanto asco ha entrado a la iglesia, queriéndola destruir desde dentro. Por lo cual, hermanos, les pido, les suplico, intensifiquen su oración mucho, porque estos tiempos son muy difíciles. Todas las profecías que están en la Biblia, todas las profecías de los santos, todas las profecías de la Santísima Virgen María, es la antesala del final de los tiempos. No el final del mundo, sino el final de los tiempos. Ya estamos al final de los tiempos. Oremos mucho por el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo se pose sobre él. El Espíritu Santo de Dios tome su persona y ejerza su papado como debe ser. Que no se nos desvíe, que el Evangelio de Jesucristo no se negocia. Y para que este sínodo del Amazonas, que está a punto de comenzar, 1, no se lleve a cabo, o 2, salgan cosas buenas.
porque lo que se está amasando para el sínodo del Amazonas va a crear un cisma en la iglesia. Van a venir cosas horribles. Oremos, oremos, oremos. Y por eso he venido dando esta serie de videos, para tener conciencia de qué tenemos en la iglesia, para estar fortalecidos, para que el enemigo no nos vaya a tumbar, para que no nos vayamos a dejar intimidar por el enemigo. Porque recuerden, nosotros no seguimos a los hombres, nosotros seguimos a Jesucristo, por eso nos llamamos cristianos. Y si conocemos nuestra doctrina, si conocemos qué quiere Jesucristo, si conocemos qué enseña la iglesia, nadie nos puede tumbar. El mismísimo Papa puede decir misa, pero si no está de acuerdo con las leyes de Dios, no tenemos que escucharlo. Jesucristo mismo dice, vendrán pastores falsos que les van a decir cosas, pero no hagan lo que dicen, porque van a decir cosas que van a confundir mucho. Y el pueblo va a estar tan desorientado que va a caer y se va a salir de la iglesia. No seguimos a los hombres, seguimos a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero para esto es necesario de nuestra oración. Es necesario que sepamos la doctrina de nuestra iglesia, que es la doctrina que dejó Jesucristo aquí en la tierra. Así, ni el enemigo más grande nos puede vencer. Ceja, pestaña y ojo para poder identificar al enemigo que quiere hacernos caer. Yo les voy a dejar en los comentarios las citas bíblicas y los numerales del catecismo donde pueden ampliar mucho más el tema. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que al bautizarnos recibimos el don del Espíritu Santo, que el bautismo es para absolutamente todos los hombres, no hay excepción. Todos estamos llamados al bautismo para ser parte del cuerpo de Cristo. También nos dice que el bautismo nos transmite la fe y nos abre el camino y la puerta para llegar a la salvación. En la carta de Pedro, por ejemplo, creo que es en la primera, nos dice que el bautismo hace posible que la palabra de Dios se haga visible en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el bautismo nos transmite vida, la vida de Dios. Dicen que los niños no se pueden bautizar porque no tienen pecado o porque no tienen conciencia del sacramento que están recibiendo. Pero para eso están los padrinos. Cuando un bebé se bautiza es porque los padres quieren transmitirle la fe a sus hijos, quieren enseñarle que existe un Dios que los ama y quieren lo mejor para ellos. ¿Quién no quiere la salvación de sus hijos? ¿Quién no quiere que sus hijos vayan al cielo? A mí me parece maravilloso poderme encontrar con mis hijos en el cielo, al lado de mi esposa, mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos, toda mi familia, todos mis amigos, todos ustedes. Esa es la meta de todo cristiano, de todos los católicos. Nuestra meta es alcanzar el cielo y por eso nosotros bautizamos a nuestros niños desde que están chiquitos. Y sí, no tenemos conciencia cuando nos bautizan, pero el trabajo de los padres y de los padrinos es inculcarles la fe y poco a poco irlos llevando en el camino del Señor. La iglesia siempre ha tenido catequesis, solamente que los padres y los padrinos no hacen su trabajo y no llevan a los niños a que continúen creciendo en la fe, porque la iglesia tiene catequesis post-bautismal, catequesis para prepararse para la comunión, para la confesión, para la confirmación, para el matrimonio, para la vida del ser humano. Siempre la iglesia nos está enseñando cómo vivir, pero nosotros los padres y nosotros los padrinos no estamos haciendo nuestro trabajo. Cuando alguien nos seleccione como un padrino, es el privilegio más grande que nos puede dar Dios y una responsabilidad aún mayor, porque en nosotros recae la responsabilidad como padres y padrinos de que ese bebé bautizado conozca de Dios, conozca a Jesucristo, conozca a la iglesia y pueda tener una vida cristiana como debe ser. ¿Por qué creen ustedes que la fe en este momento es tan flaca, tan débil? Muchos no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no estamos transmitiéndole a nuestros hijos la fe. No estamos dándole a conocer a Dios a nuestros hijos. Pues bien, mis queridos amigos y hermanos, el sacramento del bautismo no es un mero símbolo. Encierra muchísimo poder, el poder de Dios. La vida de Dios es transmitida a nuestras vidas, a nuestra alma. Y desde entonces nosotros podemos ser llamados hijos adoptivos de Dios, herederos con Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestra alma se abre a la gracia de Dios, porque ya el Espíritu Santo ha tomado nuestra vida y nuestros sentidos están alertas y listos
para seguir recibiendo todo lo que viene del cielo. Pues bien, mis queridos amigos y hermanos, espero que este sacramento haya quedado bien entendido. Pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento para poder entender todas las cosas que Él nos tiene preparadas, porque Él nos habla todos los días, pero no la entendemos. Y así nos preparamos para el siguiente video, en el cual vamos a hablar del sacramento de la confirmación. Y así nos encomendamos a Dios para que nos bendiga y que San José y María Santísima nos protejan y acompañen. Hasta el próximo video. Chao.